Bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie llamada La semana más importante de la historia. Hoy día miércoles veremos Jesús en casa de Lázaro es ungido por María. ¿Cuál es mi mayor motivación para ayudar a otros? ¿El prestigio? ¿El sentirme bien? ¿El que los demás me admiren? Podríamos contar muchas otras, pero la verdad es que existe un motivo más grande para querer ayudar y servir a otros. Ese motivo es Jesús. Si Jesús está primero en tu vida, eso cambia todo. Moldea mi vida a tu parecer. Qué gusto y qué gran alegría compartir nuevamente con todos ustedes, queridos amigos. De verdad, para nosotros es una bendición y para muchas personas también a las cuales llegamos a través de la Radio Nahuel es una alegría. Bien, continuando con esta semana dedicada al aprendizaje del camino de Jesús hacia su sacrificio, hacia la crucifixión, hoy paramos y reparamos en un punto súper importante. Se sabe que Jesús, cuando vino a este mundo, compartió con muchísimos tipos de personas y de toda índole, de toda clase, tanto personas con mucho dinero como personas pobres, personas que estaban cerca de Dios y personas que estaban lejos de Dios. Muchas veces esos actos, esas visitas que él hizo, le traían muchas críticas, sobre todo por parte de los grandes líderes religiosos de esa época y también de un apartado de personas. Personas que no buscaban nada más que hacer daño al ministerio que Jesús estaba llevando a cabo. Para darles un ejemplo, Jesús compartió con prostitutas, compartió con ladrones, y eso para los líderes religiosos de esa época era muy mal visto porque decía, ¿cómo Jesús, que viene en nombre de Dios, puede estar compartiendo con ese tipo de personas? Pueda sentarse a compartir una mesa, una comida con esa gente. Estas personas obviamente no le decían esto a Jesús, sino que hablaban entre ellos en forma de calumnia, en forma de pelambre, pero Jesús en su poder sabía lo que ellos pensaban, sabía lo que ellos conversaban, lo que ellos decían acerca de su ministerio. Y es precisamente en uno de estos contextos donde ocurre la historia que vamos a ver hoy día. Jesús, compartiendo con un determinado tipo de personas, ocurre algo inesperado e inmediatamente vamos a ver la reacción de la gente que rodeaba a Jesús y quienes estaban presentes, también algunos personajes particulares. Si quieres buscar esta historia más adelante, si quieres leerla ahora junto a mí, vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 al 9. Y dice así: Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces también, en versículos anteriores, y como yo les contextualizaba delante, estamos en un punto de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, en que los líderes religiosos de Israel querían arrestarlo, estaban tramando un plan en contra de Jesús. Entonces buscaban cada ocasión como para que Jesús se equivocara, para que cayera, para que tuvieran algún fundamento para poder arrestarlo. Y vemos también que en esta situación están presentes los líderes religiosos. Y son precisamente los que opinan de este acontecimiento sorpresa que pasa en el momento. Bueno, Jesús, en casa de uno de sus amigos, compartiendo, entonces viene una mujer llamada María, nos dice la Biblia, con un perfume, ya que lo especifica, pero en resumidas cuentas es un perfume carísimo para esa época.
y se lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los líderes y un personaje más que vamos a ver a continuación empiezan a hablar entre sí, dice, o sea que para ellos mismos, ni siquiera al frente de Jesús, empiezan a murmurar y decían que era un desperdicio usar ese perfume, sabiendo lo valioso que era. Y aparecieron sus almas sensibles, la persona de cada uno de ellos, solidario, que dijo: ¿y por qué este perfume, siendo tan caro, podría haberse vendido? Imagínense toda la plata que costaba y haberlo entregado a los pobres. ¡Wow! ¡Qué acto más maravilloso! A cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido y podríamos pensar, tienen razón. O sea, es ese desperdicio de plata, en vez de usarlo en la cabeza de una persona y se acabó el perfume, ¿por qué no lo vendemos? ¿Por qué no le damos la plata a los pobres? Tremendo acto. Y también la Biblia, en otro de los evangelios, en otro de los libros, que habla paralelamente a alguna de estas historias, se nos comenta que uno de los discípulos de Jesús, que también en alguna medida lo criticó por ese acto, fue Judas Iscariote. Y ustedes conocen quién es Judas, quien después terminaría traicionando a Jesús. Él fue uno también de los que comenta que el dinero puede ser repartido a los pobres de ese perfume. Aquí hay varios detalles, porque puede ser un buen ejemplo, pero el corazón de los líderes religiosos, el corazón de Judas estaba lejos de Dios. No estaban pensando en los pobres, estaban pensando en hacer caer a Jesús. Ellos nunca creyeron en Jesús, nunca creyeron que Jesús era el Mesías, el Maestro, el Salvador del mundo. Nunca llegaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y Judas, uno de sus discípulos que anduvo con él por tanto tiempo, tampoco creía en Jesús. Entonces para ellos Jesús no significaba nada. Pero al contrario de la mujer había entendido con ese simple acto que para ella Jesús lo era todo. María había comprendido en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey del universo, el que vendría a morir por nuestros pecados. Entonces ella dio todo lo que tenía. Cuando Jesús nombra y dice que hizo lo que podía, no significa a que hizo un acto lo que le alcanzaba, sino que con todo lo que ella podía, lo más valioso que tenía en su poder, lo usó para ungir al Señor, de alguna forma para hacer una reverencia al Señor, para entregarle un obsequio. Y vuelvo a lo que decía hace un rato. Jesús en su poder conoce y conocía en ese momento los corazones, lo que estaban pensando dentro de sí, tanto los líderes religiosos como Judas Iscariote, su discípulo. Él sabía que su corazón estaba apartado de Dios. Entonces hace una pausa y dice: deténganse. Les dice con simples palabras: pobres siempre van a tener entre ustedes, siempre va a haber alguien a quien ayudar, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, detrás de este tremendo acto que acabamos de ver, existe una verdad, existe un principio bíblico de nuestro Señor Jesús. Primero es Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si yo sirvo, si yo alabo primero al Señor, lo demás va a venir como complemento. Yo primero le entrego mi servicio al Señor. Yo primero le entrego mi vida al Señor. Primero está el Señor y después está el resto. Pero no significa que porque yo voy a adorar al Señor no voy a ayudar. Todo lo contrario. Primer mandamiento: amarás a tu Dios. Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. Si María estuvo dispuesta a entregar lo más preciado que tenía en ese momento para alabar al Señor, indudablemente iba a estar dispuesta a ayudar a su prójimo, a ayudar a las personas, a los pobres, como estaban hablando los líderes de la iglesia. Entonces, en esta parte de la historia de la vida del Señor, Jesús nos enseñó algunas cosas, como demostrar que el corazón de los líderes religiosos, el corazón de Judas, su discípulo, estaba lejos de Dios. Aclarar que al Señor Jesús, a Dios, se le sirve antes que a cualquier cosa. Incluso después del relato que acabamos de leer, en el mismo pasaje sigue, versículo 10 del capítulo 14 de Marcos, donde nos dice que Judas Iscariote, justamente el que había hablado de entregar el perfume, de venderlo y entregar la plata a los pobres, él mismo va donde los mismos líderes religiosos
y ofrece entregar a Jesús, que al final lo terminó vendiendo por unas pocas piezas de plata. Entonces, más claro nos queda que Jesús nunca significó nada en la vida de Judas. Pero Jesús, como vamos a seguir viendo estos días, cumplió la misión que tenía acá en la tierra, y el día de hoy te invita a ser parte de tu vida, y no tan solo parte, sino el primero en tu vida. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces dudemos, pero Él se hace presente de aquí hasta la eternidad. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, por compartir tu palabra, por cada uno de mis amigos que está escuchando la radio. Que el mensaje sea tuyo, Señor, el mensaje de salvación, el ejemplo que nos da, Señor. Te pido por cada uno que en este día escucha tu palabra, para que sea bendecido con ella. Y si hay alguien que tiene la inquietud de acercarse a ti, pueda serle mostrado este camino, Señor, el camino en el cual tú quieres que andemos todos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias a Dios por el cuarto día de este programa. Recuerda que servimos y amamos a otros porque Cristo nos amó primero. Nos vemos el día de mañana en un nuevo capítulo de La semana más importante de la historia. Un día orando le dije a mi Señor: